7:01 de la mañana. Ayer me escribía alguien en Twitter: Eduardo, no pierdas la objetividad. Tienes que entrevistar también a algún judío, no solamente tengas la visión de quienes están de acuerdo con la acción palestina. En este programa tenemos siempre un gran equilibrio, es nuestro esfuerzo, ustedes lo saben, quienes nos siguen permanentemente. Son las 7:02 de la mañana, me complace muchísimo dar la bienvenida a un grande y querido amigo como Miguel Truzman, abogado internacionalista, coordinador nacional de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, venezolano, judío practicante. Miguel está en este momento en los Estados Unidos. Miguel, gracias por atendernos. Vía Zoom, ya te estoy viendo. Buenos días. Eduardo, hermano, buenos días. Placer estar aquí contigo en tu programa. Y bueno, a la orden para poder aclarar todo el tema del Medio Oriente y en este caso, pues, de este conflicto entre Israel y el movimiento islamista Hamas. Así es. Mira, se habla de ataques, se habla de defensa. Lo cierto es que es un conflicto de muchísimo tiempo. Ha dicho Netanyahu que descarta un alto al fuego inmediato en Gaza pese a la presión internacional. Oye, ¿cómo poner en perspectiva esto cuando al final hay una gran pérdida humana de ambas partes y el mundo entero quiere en su inmensa mayoría que llegue la paz de alguna manera, ¿no? Claro, eso es correcto. Ahora, recordemos que de por sí la región es un polvorín siempre por el tema religioso, ¿no? Que ahí, por supuesto, abunda, sobre todo en los movimientos islamistas integristas, como en este caso, como todos sabemos, el movimiento islámico radical sunita Hamas, que es el que domina la franja de Gaza, que hace frontera con el sur de Israel. Realmente este conflicto viene dado, estimado Eduardo y queridos escuchas de tu programa, en función de una serie de circunstancias que se han venido desarrollando a lo largo de las últimas semanas en Israel y en lo que es Judea, Samaria y la Franja de Gaza, en virtud de unas supuestas elecciones programadas para elegir el presidente y los parlamentarios de la Autoridad Nacional Palestina. Eduardo, esas elecciones que aparentemente, según las encuestas, iba a ganar Hamas, fueron suspendidas a última hora por Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, y eso derivó en una acalorada discusión con Hamas, que declaró como un golpe de Estado por parte de la facción dominada por Mahmoud Abbas. Eso ha ocasionado que el liderazgo de Hamas haya propiciado una serie de circunstancias a lo interno de Israel, provocando revueltas en el Monte del Templo el mismo día lunes, lunes 10 de mayo, día de la reunificación de Jerusalén, que ha provocado una serie de circunstancias en las ciudades israelíes, entre palestinos e israelíes, en la sociedad civil, revueltas que, aunado a la cantidad de misiles, más de 4.000 lanzados hasta la fecha, han ocasionado un conflicto ya de alta intensidad, pero recordemos, es entre el movimiento integrista islámico Hamas y el Estado de Israel. Hasta ahora se dice, del lado israelí hay alrededor de 12 víctimas fatales, del lado palestino, la autoridad palestina o el movimiento palestino que da la información, en este caso el Departamento de Información del movimiento Hamas, dice que hay más de 200 personas fallecidas. Israel declara, estimado Eduardo, de que han dado de baja a 160 milicianos del Hamas. Por lo tanto, las informaciones son contradictorias. Recordemos que por una parte tenemos a Israel, un Estado democrático con funcionamiento pleno de sus autoridades y sus poderes judiciales, legislativo y ejecutivo, y por otro lado tenemos el movimiento integrista Hamas, donde todos sabemos, los que conocemos el tema del Medio Oriente, que los islamistas radicales utilizan la llamada taquilla. La taquilla es la posibilidad de mentir en función de favorecer al Islam. No solo lo utiliza el Hamas, Eduardo, sino también la yihad islámica y grupos de todo tipo de este corte islámico radical, Eduardo. Miguel, ¿de qué manera un conflicto como este, que por supuesto data de mucho tiempo, como tú lo has dicho, puede desbordarse del territorio actual
compartido por Israel y Palestina? ¿De qué manera puede tocar los intereses del planeta? Fíjate que ayer el Hamas decía que esto podría convertirse en una guerra religiosa con daños para el mundo. ¿Qué Claro, piensas tú de ese punto en particular? por supuesto, eso es lo que en principio le encantaría jamás, que esta guerra desbordara y que otros países árabes se involucraran en este conflicto. En principio, el enemigo, digamos, que estaría a disposición, que hasta ahora no ha actuado en forma, digamos, frontal, es Hezbollah. Hezbollah es otro movimiento islámico radical, pero de corte chiita, que como todos sabemos tiene su base central en el Líbano, que es el norte, la frontera norte de Israel. Desde el norte de Israel, desde el Líbano, se han lanzado unos cuantos misiles, pero se dice que son facciones pro-palestinas y no necesariamente Hezbollah, aunque obviamente para poder atacar a Israel desde el Líbano se requiere explícitamente la autorización de Hezbollah, pero no ha actuado frontalmente. Los demás países de la región se han mantenido digamos, apoyando desde mi punto de vista soterradamente a Israel. Recordemos que el Estado de Israel ha firmado en los últimos meses los llamados acuerdos abrámicos con Bahrein, con los Emiratos Árabes Unidos, con países como Sudán y el relanzamiento de relaciones con Marruecos. Y por supuesto, ha mantenido los acuerdos de paz ya firmados hace décadas con Egipto en el 86 y con Jordania en el 94. El único país que, digamos, ha denunciado de alguna forma a Israel es Turquía. Erdogan ha dado unas declaraciones bastante fuertes contra Israel, pero sabemos también que el gobierno de Erdogan es un gobierno islámico de corte fundamentalista. Así que pensamos, Eduardo, que en las próximas horas posiblemente se declare un alto a fuego, como tú bien dices, no solo por la presión internacional, sino porque Israel tiene, y esa creo que es la función en este momento del Tzahal, del el ejército israelí, es minimizar en lo más potencialmente posible, minimizar las capacidades operativas del Hamas en cuanto a la construcción de túneles, a la utilización de túneles, a la fabricación de misiles y de armamento que puedan seguir atacando Israel. La última intifada, el último movimiento importante de Hamas contra Israel fue en el 2014. Han transcurrido 7 años desde esa última intifada y la idea de Israel, presumo yo, es tratar de alargar ese proceso por lo menos una década, eliminando las capacidades operativas de inteligencia y de armamento del Hamas, Eduardo. Fíjate, Miguel, me quedan 2 minutos, por favor. Esto a lo interno de la vida de la comunidad judía, ¿cómo se vive? Por supuesto, te pido una opinión muy generalizada, pero ¿de qué manera se trastoca la vida del judío en una situación de estas características? ¿Te refieres a la comunidad judía en Israel? Correcto. Sí, sí. Claro, Gracias por la precisión. Sí, me claro, refiero claro. a la ubicación física en ese espacio amenazado. Sí, correcto. Recordemos que Israel tiene una población de alrededor de 9 millones de personas, de los cuales se estima que el 21% es de origen árabe, árabe israelí. Hay unas minorías cristianas y de otras confesiones religiosas. Lamentablemente, el discurso agresivo del Hamas ha influido de alguna forma en alguna población pequeña, árabe, palestina, a lo interno de Israel, y han habido ciertas refriegas en algunas ciudades como Lot, en donde anarquistas pro-palestinos han incendiado hasta 4 sinagogas. Pero se han visto muchísimas relaciones en hospitales, en centros de salud, en colegios, entre árabes, profesores árabes o médicos árabes e israelíes, dialogando, llamando a la paz, a la coexistencia. Así que yo creo que definitivamente Israel se mantendrá firme a lo interno en las comunidades, todas las comunidades que hacen vida en Israel en forma normal, musulmanes, cristianos y judíos, que esa es la gran diferencia que tiene Israel con respecto a los países de la región, donde las confesiones de toda índole
pueden hacer su vida plenamente, pueden orar en sus templos sin ningún problema, y ahí está la gran ventaja que tiene Israel como país democrático, como país de etnicidad plural y de coexistencia, Eduardo. Miguel, antes de despedir, por favor, tus redes sociales para quienes quieran seguirte. Como no, en Instagram, Miguel Piso Truzman, Piso Tamsot Piso, y en Twitter, @Miguel Truzman. Mi correo electrónico, Miguel T Truzman, Miguel T 585 @gmail.com. Y Eduardo, muchísimas gracias por esta posibilidad de explicar de alguna forma en muy corto tiempo el desarrollo de los acontecimientos en Israel. Te digo que la noche del miércoles para jueves ha sido una noche de calma. Lamentablemente, en la mañana de este jueves se han lanzado unos cuantos proyectiles hacia el sur de Israel, pero te repito, esperemos que entre hoy y mañana, Eduardo, posiblemente ya haya un cese al fuego de las hostilidades entre el grupo terrorista Hamas y el Estado de Israel. Oye, amén. Ojalá que sea así. Estamos todos unidos en la energía de ese propósito que describes. Un gran abrazo, Miguel. Se te quiere mucho. Saludos. Hasta pronto. Igual, Eduardo, igual. Gracias. Miguel Truzman, abogado e internacionalista. Amigos, volveremos.